En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, llegamos al viernes y llegamos exactamente con los mismos temas con los que transitamos durante toda la semana. Antes de llegar a una historia bastante interesante, muy reveladora y que sigue poniéndonos sobre aviso, o por lo menos espantándonos respecto al controversial caso Medusa, yo quiero referirme, señores, al aberrante espectáculo que hemos visto la gente que habitamos el municipio de Santo Domingo Este, con todo el tema de las motocicletas, con cientos de propietarios de motocicletas que desde hace días hacen filas y hacen largas filas para continuar todo ese proceso de registro de las motocicletas, pero que me parece muy bien como parte de regularizar, de todo ese proceso que tiene que ver también con el tema de la seguridad, por muchas vías, no solamente porque a través de la utilización de motocicletas, señores, aquí es un instrumento que se ha utilizado mucho para el tema de la delincuencia, de esa delincuencia común, porque aquí estamos debatiéndonos entre varias delincuencias. Una que es reflejo de la delincuencia de más arriba, el caso de los motoristas, de la gente que te roba un celular, de la gente que te arranca una cartera, que es terrible y que yo creo que todos tenemos una historia que contar. Y la gran historia de los que les roban la oportunidad a eso para que devengan precisamente en ese tipo de delincuencia. Y lo que quiero decir con este caso es que, señores, a ustedes tienen que ver lo que pasa en Parque del Este. Una cosa impresionante, impresionante. Primera crítica es que, si bien es cierto que a través del Intran y el proceso de registro de los motoristas es importante, no menos cierto es que para ustedes solucionar un problema no cree otro. Bueno, pero esos motoristas están provocando cualquier tipo de contaminación en Parque del Este, una cantidad abrumadora de motociclistas en medio de las áreas verdes, haciendo calibraje y cuantas cosas dentro de un parque donde hay muchas personas que están ejercitándose, donde hay muchos atletas, donde hay niños. Es un parque sin que nadie diga absolutamente nada. Por suerte, digo yo, o no sé si decir por suerte, ya hoy anunció el Intran que no habrá prórroga más, una prórroga que se había extendido durante todo un año para que se registren todas estas motocicletas de manera que se pueda tener algún control. Y la verdad es que eso nos pone a nosotros, nos muestra como lo que somos los dominicanos. Un año de prórroga, sin embargo, en los últimos días es cuando se atiborra de nuevo toda la cantidad de personas, de motocicletas tratando de hacer el registro en un país donde no solo es el tema de la delincuencia que toca lo que tiene que ver con las motocicletas, que vino precisamente porque aquí todo se conecta, vino a llenar un vacío, vino a llenar una crisis y una falta que históricamente hemos tenido con el transporte público de pasajeros, porque precisamente la motocicleta como motoconcho surge justamente ante las debilidades de poder organizar un transporte público de pasajeros de manera colectiva y de manera eficiente. Pero resulta y viene a ser que también ahora tenemos estadísticas recientes que nos hablan de la cantidad de accidentes y nos coloca en un lugar para nada o sentirnos orgullosos de que somos el primer país del mundo con la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Y esas muertes por accidentes de tránsito tienen un 73% en las que siempre hay involucrada una motocicleta. Óigame cómo es el asunto. O sea, no solamente el tema de la delincuencia, también son los accidentes de tránsito, y todo eso nos lleva a un elemento que conocemos y al que tenemos que referir, el tema de la educación. El tema de la educación, por supuesto. El tema de la educación entonces te involucra el hecho de que aquí no se respeten los plazos, de que tampoco las instituciones puedan hacer campañas y puedan orientar y puedan motivar
para que esta población que desde siempre se les acumula esa deuda que tiene que ver con la educación, bueno, pues pueda cumplir esos plazos frente a esas debilidades también institucionales, porque bueno, había un plazo de 1 año desde el Intran, pero tampoco tuviste una campaña motivando a la gente para que cumplan con ese requisito en ese periodo de 1 año. Y ahí tenemos el caos, y hoy es una locura total en los centros habilitados, en muchos casos inadecuadamente, como es el caso de Parque del Este, atiborrados de motocicletas que tratan entonces de proveerse del registro necesario, que continuará, pero ya no podrá circular sin eso en las diferentes provincias, y ya usted verá, ya ustedes verán lo que va a ocurrir entonces en las calles. Dicho esto, señores, la ley de extinción de dominio, la controversial ley de extinción de dominio, que todos sabemos fue aprobado en primera lectura esta semana y que puso a que se rasgaran las vestiduras mucha gente, sobre todo los de los de la oposición, pero también parece que algunos desliz, yo pienso, que se han cometido desde el oficialista Partido Revolucionario Moderno, que tiene su mayoría en el Congreso. Todo esto que ha salido a relucir sobre si orgánico, sobre si extraordinario, si cómo debió aprobarse, si lo que podría ocurrir en el Tribunal Constitucional, que a la gente le importa un bledo todo eso. La gente lo que quiere es que tengamos un instrumento que pueda ser como una especie de auxiliar para los casos en los que se determine que hay enriquecimiento ilícito, pues lo que se han robado entonces se ha devuelto al erario público, que es de todos nosotros. Pero las pifias para los políticos, que yo siempre dije que aquí había una resistencia y que me parecía que eso involucraba a todos para que ese instrumento no se conociera, porque parece que el objetivo final de todos es simplemente ir a tomar lo que no es suyo. Ahora aparece de que con el discurso de doble moral, con los que hemos escuchado al dinámico Aris Iván Lorenzo, que es el senador de la provincia de Elías Piña, no ha cesado con el discurso doble moral de que el Congreso PRMista no quiere conocer este caso, lo hemos escuchado, ¿verdad? Y la resistencia primero que tenía precisamente el PLD para que no fuera, para impedir la retroactividad de la ley hasta 20 años atrás, que es lo que más ha cuestionado este país, precisamente la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana. Y no estamos negando los hechos de corrupción que también se han cometido en esta administración, pero qué bueno que ha habido una acción, y qué bueno que ha habido sometimiento, y qué bueno que estos casos están siendo investigados, y qué bueno que hay personas incluso guardando medidas de coerción por los casos de corrupción. Pero cuando hablamos de doble moral, ellos se sustentan en el hecho de que dice que la aprobaron de manera orgánica para que luego eso se caiga en el Constitucional. Pero resulta y viene a ser que con mucho orgullo también han estado hablando de que desde el 2010 ellos fueron los primeros que intentaron conocer esa ley, que finalmente perimió, pero que aprobaron también en las mismas condiciones que ellos están criticando. Entonces, ¿de qué doble moral estamos hablando? E incluso hablan de corrupción, que yo pienso deberían de ponerse, la verdad, como se hacía con en tiempos medievales, cuando llevaban a la horca, al cadalso, ¿no?, a personas, muchos por prejuicio. Eso deberían cubrir, con esto y les cubrían el rostro, pues así deberían de cubrirse el rostro muchos PLDistas que de verdad, con el agua hasta el cuello, con el agua hirviendo, no deberían de hablar de corrupción. Y fue justamente en tiempos de Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado, cuando se conoció la ley de extinción de dominio, exactamente con lo mismo que critican y con lo mismo que dicen ahora, que es un instrumento de doble moral. Lamentablemente me lleva a la conclusión de decir aquí lo que se está apostando en este Congreso, en el anterior Congreso y finalmente en las pretensiones de los partidos políticos, es que nosotros, la gente, no tengamos ese instrumento para poder procurarnos lo que de manera inadecuada, señores, han servido para que muchos políticos inescrupulosos se hagan millonarios, como lo han hecho desde hace años y años y años. Ya les contaba en la transmisión de ayer de lo que pasaba desde Baez, pasando, señores, por todo lo que vino después, incluido, por supuesto, de la tiranía y cuantas cosas más. Entonces, de eso es de lo que se trata. Doble moral. Yo creo que la doble moral entonces parte y toca a todos. Y eso no significa que se justifique que en este Congreso, si realmente hay la decisión, y yo no tengo ninguna duda de que es la decisión del presidente Luis Abinader, que ha conectado
por lo menos en ese discurso, con lo que la gente quería de devolver lo robado y de que no corrupción y no impunidad. Yo creo que precisamente no era necesario esos niveles de contaminación, aunque por supuesto descalifica a los que desde la oposición dicen que se aprobó de esa manera para que no se conozcan. No quieren que se conozcan, y yo creo que el nudo gordiano aquí está en la retroactividad. Y yo creo que el nudo gordiano está en la pretensión también de otros que creen que pueden hacer exactamente lo mismo desde ese primer poder del Estado que a veces uno siente como que lo llena de vergüenza. Pero no toman en cuenta una parte importante, y esa es la gente. Y es la decisión de la gente que de verdad su capacidad de tolerancia se ha ido desbordando. Se desbordó en 2017 cuando se mantenía así, tolerante al punto, hasta el punto de que abusaron los poderes, señores, abusaron los gobiernos de esa capacidad de la gente hasta que decidió reaccionar, hasta que decidió sacar el pulso. Se creyeron entonces los que nos gobiernan en el día de hoy que ellos eran la gran cosa y que eran lo mejor del mundo, y no el instrumento a la mano para que la gente lo tomara y pudiera, que era el interés principal, sacar a patadas, como lo hizo al PLD del poder, porque no solamente se enriquecieron, sino que nos estregaban en nuestra cara, nos ostentaban de manera burda, burlesca, todo lo que habían adquirido de manera ilícita. Y es al punto en el que queremos llegar. Y quiero que sepan que justamente en este punto la gente sigue igual de atenta y la gente igual sigue mirando hacia lo que podría ocurrir. Y por supuesto, la recomposición político-electoral a 2 años de tiempo podría dar muchas sorpresas en este país. Como sorpresas las que no nos dejan de causar cuando tú te sigues adentrando en el caso Medusa, como ocurrió hoy. Escuchaba a Ricardo que hacía referencia a una crónica importante de Tania Molina en el periódico Diario Libre, y en efecto, cuando tú te pones a ver y tomas cada caso de esas 12.500 páginas que ha implicado la acusación del caso Medusa, y cuando tú lees lo que plantea Tania respecto a las amenazas que también se hacían a ingenieros que no obtemperaban a lo que parecía, según el Ministerio Público, una banda, una asociación de malhechores, una red organizada a la usanza de los peores negocios del bajo mundo. Entonces a esa gente se le amenazaba con sacarle un expediente. En este caso, en el titular del Diario Libre habla de un expedientico. Y eso fue lo que narró al Ministerio Público el ingeniero Humberto Pesotti Grullón, que representaba a la constructora Uoxen RL. Habla que dentro de esas acciones ilegales, por supuesto, que destaca el Ministerio Público atribuyendo a los imputados de corrupción de esa operación Medusa, figura recurrir a presiones, recurrir a amenazas, y en esa recurrencia hay toda una narrativa que habla incluso el ingeniero Pesotti de cómo en algún momento él tuvo que ser ingresado a un centro asistencial por temas de COVID, y hasta ese mismo centro asistencial fueron a presionar, señores, partes de esa presunta banda organizada y que encabezaba Jan Alain y compartes, y que, sigo insistiendo, tenía en las alturas toda la bendición, como lo demuestra la carta que salió publicada y que es parte del expediente de Danilo Medina, firmando sin mirar para ningún lado la solicitud que le hacía Jan Alain precisamente para una inversión, entre comillas, que hoy a nosotros nos costó 6.000 millones siendo conservadores. Yo creo que transitaremos hacia el debido proceso, pero igual en el interín, y cada vez que tú ves todo ese entramado como el que desglosa hoy en su crónica de Diario Libre Tania Molina, Medusa, que daba también para las amenazas con construir expediente, de la misma manera como que ellos tenían también su finca de voz para desmeritar, para intentar desacreditar a periodistas que desde sus espacios o desde los espacios que agotamos mantenemos posiciones críticas. De esa misma manera, los tentáculos también alcanzaban a profesionales de otro sector que, si no les daban el peaje a ese bandidaje, entonces les amenazaban con construirles expedientes. Díganme ustedes, señores, ¿para dónde se va a enrumbar este país? Eso es mucho, ¿no? Es demasiado. Pero seguimos adentrándonos en esta película
que se llama el caso Medusa, de la que la verdad yo no sé cómo va a salirse por debajo a 3.000 pruebas, a testimonios de gente que, como el ingeniero Pesotti también ha explicado cómo se le intentó presionar simplemente para el peaje de Jan Alain, de la casa, porque se habla también de la casa y de esa casa que es parte de los codinomes con el caso que no investigó Jan Alain del tema de Punta Catalina, de la Casa Grande, que también se refiere aquí y que nos lleva necesariamente, porque eran los jefes de Jan Alain, o a la Casa Nacional del PLD, y eso me resulta risible, o al mismísimo Palacio Nacional con su principal habitante, con el que era el jefe de esa casa, desde donde se administra lo que es de todo. Ese tiene nombre y tiene apellido y se llama Danilo Medina. Por tanto, yo creo que aquí también queda más o menos desglosado, desmenuzado y con muchos indicios de qué querían decir los codinomes Casa Grande, que también ahora aparece en Medusa con Casa Grande, refiriendo a Jan Alain y por supuesto refiriéndose a sus jefes. Señores, vamos a agradecer como siempre a la cooperativa Mamoncito, que el apoyo es desde siempre, claro que sí, ahí usted deposita su confianza. Y por supuesto vamos a agradecer a Sardinas Dimar, siempre con nosotros en estas transmisiones, y Farmacias GBC. Farmacias GBC con 20% de descuento en todas sus sucursales, también abiertos los domingos y ya también en Puerto Plata. Pero el agradecimiento eterno es para todos ustedes, así es que vamos a darle like si les ha gustado esta transmisión, vamos a compartirla y vamos a suscribirse los que no lo han hecho, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras, muy buen fin de semana para todos.